Capítulo 3. Pasaban los años y la situación en mi hogar era cada vez más tensa. Jorge visitaba a mi madre con menor frecuencia, hasta desaparecer por completo. Ella lloraba todo el día, no se atrevía a mirarme. Si hubiese comprendido lo que sucedía en ese momento, me hubiese burlado de su infortunio. Era una perra, se lo merecía. No se crean una mala imagen de mí, digo la verdad. Si lo hubiesen conocido, pensarían lo mismo. Estaba ebria todo el tiempo, ya no trabajaba. Nuestro único sustento era el dinero enviado por mi abuela. Mamá gastaba la mayoría en la compra de ron y cigarrillos. Eduardo y yo tuvimos que salir de la escuela. No teníamos dinero para las contribuciones, tampoco para los uniformes ni los útiles. Lo peor de todo era que a ella no le importaba. Considerábamos la idea de huir de casa, pero no sabíamos dónde ir. Ambos intentamos encontrar una salida. No podíamos soportar más su negligencia. Mendigábamos algo de comida en las casas vecinas, y ellos nos la suministraban junto a comentarios como: deberían trabajar y la comida no es gratis. Nos la arreglábamos con huesos de pollo o de lo que fuese, hervidos una y otra vez, con lo que simulábamos preparar una sopa, al menos en el sabor. Engañábamos a nuestros estómagos con todas las artimañas posibles. Dormíamos chupándonos el dedo. Nos alimentábamos bien cuando Eduardo atrapaba alguna palomilla. Robábamos frutos de los árboles del pueblo entero. Y sé que de haber tenido gato o perro, o lo que sea que respirase, hubiesen terminado en la olla. El inconveniente era que ni siquiera los animales se asomaban a nuestro patio. Era como si presintiesen nuestras carnívoras intenciones. La cocina estaba aún más sucia. Se divisaba el hollín en todas las paredes, al igual que en nuestra ropa. El único lujo que teníamos era el de bañarnos diariamente en el riachuelo cercano a nuestra casa. Íbamos todas las mañanas, tardábamos horas sumergidos en el agua fría. Salíamos hasta que la piel se nos arrugaba y el frío nos entumía las piernas. Pasamos años haciendo lo mismo, hasta que cierto día, a orillas del arroyo, ambos nos desvestíamos para zambullirnos. Me quité toda la ropa. Súbitamente me estremecí. Sentí la mirada penetrante de Eduardo a mi espalda. Di la vuelta y, en efecto, él me miraba sorprendido, como si nunca me hubiese visto desnuda. Me avergoncé, así que en una rápida maniobra tomé el vestido y cubrí mi desnudez. Ese día, los dos comprendimos que no podíamos seguir bañándonos juntos. Habíamos cambiado. Él era mucho más alto, fornido, casi un hombre, aunque conservaba su aspecto melancólico, un poco infantil, mientras que yo también había crecido, pero no tanto como él. Tenía las caderas anchas y los senos grandes, exuberantes a mi parecer. Los vestidos me ceñían el cuerpo, principalmente el busto, además de quedarme corto. No volvimos a bañarnos juntos, yo lo hacía después de que él llegase a casa. Ambos éramos un par de adolescentes. Él tenía 16 años y yo 13. Para él, las cosas eran mucho más sencillas. Yo ni siquiera tenía amigas. Nadie quería acercárseme. Les desagradaba mi apariencia de mendiga. Mientras que Eduardo, con su personalidad despreocupada, atraía a cualquiera. A los 13 años conocí los celos. Ese sentimiento tan miserable e irritante que te atraviesa las sienes como un clavo. No tenía ni la menor idea de lo que el amor podría ser. No lo sentí por nadie y dudo mucho que alguien lo haya sentido por mí. Pensándolo bien, no amé a nadie en mi vida. Ni a mi madre, mucho menos a mi padre, ni siquiera a Eduardo. Como lo dije antes, para mi hermano la vida era mucho más sencilla. Era simpático, afable, seguro de sí mismo. Era todo lo que yo no era. Pasaron algunas semanas luego del incidente del riachuelo. Lo olvidamos, o al menos intentamos hacerlo. Y no hablamos al respecto. Jugábamos a las cartas mientras esperábamos que la sopa de hueso, acompañada de unas cuantas verduras, hirviera. Mamá estaba la mayor parte del tiempo en cama, solo la levantábamos para darle de comer. Mi hermano era quien se encargaba de esa labor, porque ella no toleraba verme. Me odiaba, el sentimiento era recíproco. No salía de su cuarto, así que nosotros éramos los encargados de retirar el dinero que mi abuela enviaba mensualmente. Mi madre estaba fuera de sí. Todos en el pueblo lo sabían. No se nos ocurría qué hacer con ella. Pasaba días sin bañarse, hasta que nosotros lo hacíamos cuando su peste era insoportable. Su habitación era asquerosa, hedionda a orines y excrementos. Al entrar, aspirabas el vaho caliente que ahí se cocinaba, tan penetrante que golpeaba tu rostro como un puñetazo. Sentías que el tufo podía ser sólido, que había manera de tomarlo y moldearlo a tu gusto.
También percibías el olor a lágrimas en el aire, casi imperceptible, pero sé que además de fetidez había dolor en la atmósfera de su dormitorio. Se quejaba todo el tiempo, devoraba la mayor parte de nuestros alimentos. Las pocas veces que salía de su cuarto, yo debía ocultarme, porque al verme se lanzaba sobre mí, gritando improperios, lanzando trompadas. Eduardo tenía que sujetarla para que no me golpease, pero muchas veces él no estuvo en casa para defenderme, así que debía resignarme a una golpiza no merecida. Me libraba de sus garras de cualquier manera, con mil artimañas le encerraba nuevamente, aunque la treta más efectiva era la de una botella de ron. Esa tarde en la que jugábamos naipe, mi hermano estaba muy contento, podía verlo en sus ojos. ¿Sabes lo último? Me dijo, mirándome de soslayo, ocultando el rostro tras las cartas. ¿Qué? Tengo novia. Me dijo sonriente. Esperaba que le dijese algo, pero no sabía qué. Sentí una punzada en el pecho y en las sienes simultáneamente. Levanté la vista de mi juego. Coloqué las cartas sobre la mesa. Lo observé por un largo rato, sin decirle nada, sin expresión en mi rostro. No le quité los ojos de encima por varios segundos, hasta que su sonrisa se disipó. Frunció el ceño ante mi silencio y me preguntó. Es que no te alegra. ¿Cómo iba a alegrarme su noticia? Eduardo no podía tener novia, no debía, no era correcto. Nuestra situación era muy difícil para que pensase en esas tonterías. Novia, pero qué estupidez. Había cosas mucho más importantes en que pensar. ¿Y quién es? La hija de los Alvarado. La Ramona. ¿Sí? Esa es una puta. ¡No es cierto! Sí, es cierto. Ha andado de novia con medio pueblo. Todo el mundo lo sabe. ¿Y eso qué? ¿Qué es una puta? Se levantó con solemnidad de la mesa, sin quitarme los ojos de encima. Apretó los puños y se marchó. Escuché cómo sus pasos se apagaban poco a poco, pero se detuvieron repentinamente. Volvieron a sonar fuerte en mi dirección, mucho más rápido y de pisar seguro. Eduardo apareció de nuevo en la cocina. Se quedó quieto, con los puños crispados. ¿No que te ibas? ¿Sabes por qué te molesta que tenga novia? Esa era una pregunta estúpida, que yo no contestaría, que él tendría que responder, obviamente. Por eso la había hecho. Además, a mí no me molestaba que tuviese novia, o al menos eso pensaba yo. Mi único problema no era el momento. Había cosas más importantes en que pensar. No teníamos dinero y la tal Ramona era una golfa adolescente. ¿Por qué? Porque al menos a mí me quiere alguien, aunque esa alguien sea una puta. Y a vos no te quiere nadie por fea y egoísta. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Me querés? No. Dicho esto, se marchó sin despedirse. Quedé sola, odiándolo en silencio, por rechazar mi cariño. Yo era su hermana, mucho más importante que cualquier novia. No podía querer a nadie más que a mí, solo a mí, a nadie más. Yo no amaba a nadie más. Supongo que comprenden lo que pude sentir en aquel momento. Una cualquiera me desplazaba del lugar que por derecho me correspondía. Y que quede claro, una cualquiera. Cada fin de mes debíamos retirar el dinero que mi abuela enviaba, pero ese mes no hubo dinero, solo una carta. Estaba dirigida a mi madre, aunque la leímos de todos modos. Decía que ya no enviaría ni un centavo más. Sabía que mamá se emborrachaba, que estaba fuera de sí, y a menos que se reivindicara, no veríamos el dinero. Pero eso era imposible, no había posibilidad de cambio, y al parecer mi abuela tenía informante que la mantenían al tanto de la situación en nuestro hogar. Así que no había manera de engañarla, haciéndole creer que por medio de cartas que mi madre había mejorado. La noticia nos dejó abatidos, no sabíamos qué hacer. Necesitábamos esos ingresos para pagar las múltiples deudas en la mayoría de tiendas. Desde que nos hacíamos cargo del dinero, podíamos comer mejor. Hasta mi madre se alimentaba bien. Sacábamos al crédito en muchos lugares y a fin de mes, la mayoría del dinero se iba en pago. Ahora no teníamos manera de mantenernos, no sabíamos cómo pagar. Ambos nos sentamos en la mesa, uno frente al otro, sin decirnos nada, sin saber qué hacer. Fueron varios minutos los que pasamos en silencio, hasta que Eduardo se atrevió a decir: ¿Y ahora qué hacemos? Vas a tener que trabajar. Eduardo quedó indignado con mi respuesta, movió la cabeza de un lado a otro, dio un puñetazo en la mesa y dijo: Yo no voy a trabajar, ¿por qué no lo haces vos? Porque tampoco quiero. De nuevo todo quedó en silencio, no teníamos salida, debíamos trabajar o resignarnos a morir de inanición. La inopia era algo a lo que estábamos acostumbrados, pero no estábamos psicológicamente preparados para soportar un largo periodo sin alimento. Pero el hambre es el único de los males que te obliga a ser creativo, así que o mi madre mejoraba, algo muy improbable,
o lanzaba su último suspiro, y en ese momento encontré la respuesta a nuestros problemas. Mamá debía morir. Nadie le extrañaría. ¿No sería mejor si mamá se muriera? Sí, al menos con mi madre ya muerta, mi abuela nos enviaría dinero nuevamente, pero la condenada es dura. Nadie le extrañaría si falleciese. Al menos yo no. ¿Vos le extrañaría? Tampoco. No estarás pensando... ¿Qué estás insinuando? Estoy pensando lo mismo que vos. No estoy pensando nada. No seas mojigato. Sé muy bien lo que estás pensando. Y sé que te parece una muy buena idea. Era fácil descifrar la mente de Eduardo. No podría obligarlo a hacer algo que no quisiese hacer. Pero sé que la idea no le desagradaba del todo. Mi madre era un estorbo, así que debíamos ser pragmáticos y deshacernos de la molestia. Nadie sospecharía de nosotros. Éramos un par de niños que se quedarían sin madre. Me da miedo. No es cierto. Está bien, no es cierto, pero no tengo ropa que ponerme para el funeral. Me reía ante tal absurdo, y Eduardo rió también. Su agudo e inoportuno sentido del humor me hizo saber que me ayudaría. Ya no tenía dudas de eso. Era mi hermano. Algo debíamos tener en común después de todo. ¿Es en serio? Por supuesto. Bueno, eso es lo de menos. ¿Sabes? Que mi mamá tiene algunas joyas. No son muchas, pero bien vendidas tendríamos más que suficiente para comprarnos unos trajes y para la caja. ¿Cuál caja? ¡El ataúd, hombre! Ah, pensás en todo. Siempre lo hago. No sabía que mi mamá tuviese joyas. Pues ya lo sabes. ¿Desde cuándo la vigila? Desde siempre. Eduardo bajó la vista. Empezó a jugar con una naranja. Estaba abstraído en ella. No me miraba, pero yo sí lo hacía. Vigilaba cada uno de sus movimientos. Después de un rato, se quedó quieto, como si alguien le hablase al oído. Arrastró su silla para quedar aún más próximo a mí. Se sentó y me dijo: Me hubiese gustado que mi papá estuviese aquí. ¿Para qué? Para matarlo también. Me sorprendió aún más con su respuesta. Siempre pensé que la única que odiaba a Jorge era yo, tanto como para matarlo. Era un imbécil. Espero que esté pudriéndose en el infierno, porque lo veré pronto. Pero eso no impide que me burle de él mientras esté vivo. Sí, eso es una lástima. Pero no pensemos en eso. No a esta altura. La noche había caído. Se divisaban unas cuantas estrellas en el cielo. Hacía mucho frío, más que de costumbre. No había alimentos suficientes para comer en ese momento y hacerlo al día siguiente. Así que decidimos no cenar. Entró una rata gigante a la cocina, que en contra de su voluntad empujé con la escoba y saqué al golpe. Había muchas en el jardín, podía escucharlas. Era extraño, porque como dije antes, los animales no se aproximaban a nuestra casa. Mientras cerraba la puerta que daba al patio, Eduardo me dijo: ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué cosa? Lo de mi madre. ¿Cómo se supone que la mataremos? Aún no lo había pensado. ¿Qué tal si lo hacemos con una pastilla de curar frijoles? No creo que funcione. ¿Por qué? Me han dicho que es muy efectiva. Pues Raúl sobrevivió. Mi hermano tenía razón. En el pueblo, un tal Raúl había intentado suicidarse al tomar esa pastilla, pero sobrevivió. Creo que tenía sífilis o algo así, aunque ha tenido múltiples problemas estomacales después de tomarla, pero más importante es que está vivo, y no queríamos que eso sucediese con nuestra madre. Sí, tenés razón. ¿Qué tal si le damos veneno para ratas? Me detuve. Pensé en lo buena que era su idea. Fue una lástima que a mí no se me hubiese ocurrido. Ese veneno era muy tóxico. Con un poco sería suficiente. El problema era cómo suministrárselo. Le pregunté cómo lo haríamos y me dijo: Se lo damos en la comida. Creo que con 2 o 3 días de consumir veneno para ratas será suficiente para matarlo. Era una idea excelente. Nadie sospechará de nosotros. Probablemente en el pueblo pensarían que ella murió de intoxicación alcohólica o algo por el estilo. Moriría como una rata. Era lo justo. Le dije a Eduardo que una sola tableta sería suficiente. El problema era el olor tan repulsivo que despedía. ¿Y por qué no mezclamos el veneno con el ron? Ella no rechaza una copa. Eduardo se mostró asombrado. Ese era un plan aún mejor que el suyo. Acordamos en darle el veneno mezclado con alcohol. Todavía quedaba un poco en las reservas de mi madre. Bajé de las canastillas una botella y la coloqué en la mesa. Muy bien. Manos a la obra. No, todavía no. ¿Por qué? Ya tenemos el veneno para ratas y el ron. No necesitamos nada más. Ya es muy tarde, hagámoslo mañana por la mañana. Se levantó de la mesa, caminó en dirección a la habitación en la que ambos dormíamos. Luego se detuvo y giró en dirección a mí. Es mejor que no intentes nada por tu cuenta. Mejor vamos a dormir.
Me encontraba impaciente. Quería acabar con esto lo antes posible. Si me iba a dormir, seguramente no podría hacerlo. Pero decidí obedecer a Eduardo. Apagué la lámpara de queroseno y llevé un cabo de vela a la habitación. Él dormía en la parte superior de la litera. Cuando ya nos habíamos acostado, cada cual en su lecho, me dijo: Oremos para que mamá se muera esta noche y no tengamos que matarla nosotros. La habitación estaba completamente oscura, pero podía suponer la cara preocupada de Eduardo, mirando al techo. Pero yo quiero hacerlo. Sí, tenés razón. Es mejor que lo hagamos nosotros. No metamos a Dios en esto. No creo que le importe. Yo tampoco creo que le importe. Me encogí en mi cama, hacía un frío que calaba hueso. Buenas noches. Buenas noches. Pasados unos minutos, escuché a mi hermano revolcarse entre sus sábanas. Bajó de la cama con los pies descalzos. Abrió la puerta, pero antes de salir le dije: ¿A dónde vas? A la letrina. No te preocupes. Dormite. No voy a hacer nada. Buenas noches. No contesté. Él salió. Yo decidí dormir de una vez por todas. Estaba demasiado cansada como para esperar a que él regresase. Los grillos cantaban y una manada de ratas chillonas se encontraban en algún lugar no muy lejano. Yo, mientras tanto, imaginaba lo feliz que sería sin mi madre. Eso me ayudó a conciliar el sueño aún más rápido. Dormí con una sonrisa tatuada en el rostro.